Bien, queridos amigos de Andahuaylas, de todo el Perú, de América y el mundo, para nosotros siempre es un privilegio estar en este mundo, de llevarles a ustedes la información, pero también conocer un poco más de lo nuestro. Y qué mejor que nuestros padres, nuestros mayores nos enseñen a lo que realmente significa la historia viva de esta gran nación chanca. ¿Por qué somos la nación chanca? ¿Por qué existe Andahuaylas? ¿Cómo así existió? Y qué mejor conversar con la eminencia, con un destacado también ciudadano andahuaylino muy reconocido a nivel de toda la provincia. Todos lo quieren, todos lo conocen, pero quizá no aparece en muchos espacios como José María Arguedas, como Isaac Vivanco Tarco, como personas que ya partieron. Y siempre partimos de esta premisa: ¿por qué no reconocer a estos maravillosos hombres en vida cuando los tenemos acá, y que compartir la riqueza que ellos guardan en los conocimientos, la riqueza que tienen en el corazón y que nos la pueden compartir, y que esto quedará en la historia grabado también para los hijos, para los nietos, para los bisnietos y para todas las generaciones que puedan conocer la realidad de la historia de Andahuaylas? Se ha escrito por lo menos 5 libros de las manos, de la inspiración, de la pluma del doctor Rómulo Tello Valdivia, que son unos ejemplares maravillosos como este, que cuentan, por ejemplo, Andahuaylas en la historia y testimonio de hechos recientes, como también anécdotas y remembranzas andahuaylinas, ejemplares maravillosos que vamos a poder conocer gracias a esta entrevista que nos concede el doctor Rómulo Tello Valdivia, con quien para nosotros es un privilegio, es un honor poder conversar y tener esa dicha de estar sentados en el parque, además el Parque del Campesino, que ha sido en homenaje a la lucha social de este pueblo aguerrido, luchador, y que lógicamente también guardará parte de la historia de nuestra querida tierra Andahuaylas. Mejor aún, en el marco de este 193º aniversario de creación, hasta ahora seguimos diciendo de creación política, pero ahora nos van a corregir si estamos bien o no. Doctor Rómulo, buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista, este diálogo con Fuerza Informativa, porque queremos conocer más de nuestra historia y para nosotros es un gusto poder tenerlo a usted en nuestras cámaras y compartir sus experiencias, sus sapiencias, la historia de Andahuaylas. Muchas gracias por la invitación, lo acepté con agrado porque siempre me gusta hablar sobre mi tierra, ¿no? Una serie de aspectos que con el tiempo y con mi afición de conocerla mejor, la he recorrido en toda su extensión, en todos sus distritos, en todos sus pueblos, durante toda mi vida. Así es que me gusta estas oportunidades porque también me interesa de que el pueblo conozca la realidad de nuestra provincia. Así es. Usted es una de las personalidades que nos puede ilustrar mejor la historia de nuestra gran nación chanca. Pero antes queremos conocerlo más al doctor Rómulo Tello Valdivia. ¿Quién es en sí, para los jóvenes de ahora, jóvenes universitarios, jóvenes del colegio, de la escuela, quién es esta personalidad a que muchas veces se le ha homenajeado también en diferentes actividades por justamente transmitir lo que significa en sí Andahuaylas? Bueno, soy un hombre de clase media, andahuaylino, de mi familia, de todos, ¿no? Mis abuelos vivían poco fuera de la ciudad, en un barrio importante, interesante, Tapay, ahí nacieron mis padres, ¿no? Después yo nací acá en Andahuaylas, el año 34. Así es que desde niño tuve un contacto muy estrecho con, por ejemplo, las personas que trabajaban en casa o las que me atendían, las campesinas. Es que tuve que aprender el quechua también desde niño, y aprendí a querer mi tierra en todos los aspectos. Mi padre fue un agricultor y fue un empleado también de una tienda comercial. Es que las madrugadas, los domingos feriados pasábamos en el campo, cultivando la tierra, recorriendo todas sus campiñas. Tuve un roce tremendo con los niños campesinos, jugaba con ellos, ¿no? Y aprendí a quererlos. Y bueno, toda mi vida la he pasado tremendamente enamorado de mi tierra Andahuaylas. ¿Ha usted, al igual que muchas personalidades, pasado por alguna institución en especial en Andahuaylas? ¿Qué colegio estudió? ¿En qué universidad? ¿Dónde pasó los mejores años de su vida? Porque usted ya está sobre los 80 años, ¿no?
Bueno, estoy bordeando los 84 años y cuando yo era niño, que me acuerdo, Andahuaylas era pequeño, pues. No, era pequeño y era un pueblo alegre, muy alegre, gente muy unida, que se juntaban todos eran parientes, o eran compadres, o eran, ¿no? En una y otra sentido, una amistad tremenda. Andahuaylas era un villorio, muy pocas casas, gente que se conocía y se juntaba todo en todo sentido. Es que los niños también jugábamos todos nosotros y la amábamos mucho. Todo andahuaylino es fanático de su tierra. Yo estudié en la escuela, antes acá no había jardín de la infancia, por aquella época había un pequeño jardín de una persona, de una extranjera, la señora Rosa Mecklenburg de Casafranca, fue una dama alemana, alta, gringa que la conocíamos, que abrió una escuelita donde todos los niños que vivíamos en la ciudad de Andahuaylas pasamos por esa escuela. Desde los 3 años hasta los 5 años más o menos. Y yo estuve hasta el segundo de primaria en la escuela de la alemana y de ahí pasé a estudiar a la escuela 651 ya, la escuela de varones de la ciudad de Andahuaylas. Allí terminamos primaria. Cuando faltaban 2 años para que termine mi primaria, yo veía mi futuro un poco incierto porque no había secundaria acá. La gente iba a secundaria a otras ciudades, digamos Cusco, Ayacucho, Lima, y había que tener ciertas economías, ciertas condiciones para ir a estudiar secundaria. Era interesante ver retornar a los que estudiaban secundaria, traían la moda, venían vestidos de forma diferente, ¿ya? ¿No? Claro. De otros lugares y todos le miramos con admiración, una y otra forma, pero nos salvó pues la creación del Colegio Juan Espinosa Medrano. Por eso yo siempre... ¿El primer colegio de Andahuaylas, el Juan Espinosa Medrano? El primer colegio. Mira eso. Yo supe que antes se había creado, por ejemplo, el Colegio Grau en Abancay, pero que no funcionaba ya 10 años, y la ley había salido para su funcionamiento y 10 años que no funcionaba. Entonces los andahuaylinos empezaron a gestionar que ese colegio pasara acá. Pero ahí se asustó recién a Abancay y hizo funcionar el Miguel Grau. Entonces ya unos años después de que funcionara el Grau, le pasó igual a Andahuaylas, se creó por ley un colegio de educación secundaria para Andahuaylas, pero también tardó más de 2 años para llegar a funcionar, hasta que el 7 de junio de 1947, ¿no? O 45, no, se me va por ese instante, empezó a funcionar acá y fue la esperanza y la que nos salvó a nosotros. Fui espinosino durante los 5 años. Toda la secundaria. Muy bien, entonces hay gratos recuerdos de Andahuaylas, de esta tierra maravillosa. Ahora estamos en un mes jubilar todavía, estamos celebrando algunas actividades de aniversario. ¿Cuál es la historia, si pudiéramos resumir la historia de nuestro querido Andahuaylas? ¿Cómo era el Andahuaylas de antes y cómo es el Andahuaylas de ahora, de acuerdo a lo que usted puede apreciar? Porque para escribir hay que tener una visión muy clara de lo que es la realidad de nuestra tierra, y usted ha plasmado más de 5 libros y creo que con esa seguridad nos puede ilustrar mejor. Hay muchos jóvenes que por tema de estudio también hemos migrado de Andahuaylas, hemos retornado a nuestra tierra y a veces ni siquiera conociendo a las personas y a las personalidades como usted, que prácticamente han dejado todo por esta tierra maravillosa. Bueno, que nosotros sepamos, Andahuaylas pues es una población que ha sido creada en tiempos antiguos, ¿no? Hasta mucho más antes de la presencia de los incas en nuestro territorio, ¿no? Era una población que vivía en todo el Valle del Chumbao. Hay un señor, Juan Barrio, que escribió un libro sobre Andahuaylas, conocía bastante, y decía que la población de Andahuaylas empezaba en los bajíos de Chicmo y terminaba en las rinconadas de San Jerónimo. Era una población dispersa en todo el valle, ¿no? Igual Ciesa de León y otros escritores españoles que pasaron por acá narran que pasaron por un villorio grande, enorme, de casitas dispersas y agricultura también en toda esta zona. Entonces existía pues Andahuaylas probablemente con un nombre que se refiere a los celajes que existían, a lo cobre que también había por estos lugares, ¿no?
Y con la llegada de los, bueno, antes de los españoles, esta tierra era incierta. Los incas, cuando surgieron, el año 1000 más o menos, ¿no?, quisieron abarcar todas estas zonas, intentaron llegar acá, Chinchirroca creo, pero al final no podía, porque era un pueblo un poco belicoso, un poco rebelde, que defendía su identidad. Yo he estudiado bastante el origen de los chancas, si son oriundos de acá o de dónde han venido. Hemos buscado una bibliografía dispersa, ¿no?, incompleta en uno y otro sector. La conclusión a que hemos llegado era de que era un poblado pues disperso. Acá vivían de una raza que salió probablemente de la selva, ¿no?, y era dispersa, ¿no? En ese entonces, si ya se habla del fenómeno del Niño, acá han venido historiadores que nos han dado charlas y nos decían que también el fenómeno del Niño se producía de tiempos antiguos y probablemente en todos estos lugares también hubo catástrofes un poco fuertes, ¿no?, y que no dejaban el progreso de la tierra. Cuando en eso nosotros leímos, yo leía una serie de autores y seguía a un profesor nuestro que teníamos, don Juan Ligarda acá, que era un historiador muy leído, ¿no?, y que amaba mucho a los chancas. Él escribió una leyenda sobre el origen de los chancas y refiere que los chancas surgieron en la zona de Huancavelica, en las lagunas de Chocolococha. Alrededor de la laguna había ciertas etnias que sobrevivían a los acontecimientos del fenómeno del Niño, ¿no?, que ocurría también en todas esas zonas, y que es una zona alta, pues sobre los 4000 metros, donde no podían ni sembrar ni criar animales, sufrían tremendamente. Y según la leyenda de don Juan Ligarda, ¿no?, apareció en el lago de Chocolococha una mañana nublosa, dice, una lancha, un bote, no sé cómo es la cosa, de Totora, de la lancha, y salió al borde donde vivían pues algunas comunidades sufriendo las catástrofes de frío. Vieron aparecer una balsa que traía gente ahí y que llegó al borde y todos se ocultaron, pero empezó a llamar a la gente, convocar, a decir que su dios, el sol, ¿no?, y el cóndor les habían mandado a que ayuden a ese pueblo, ¿no? Entonces la gente todavía oculta no salía, entonces agarró su honda, su baraca, y empezó a dar hondazos a todo sector, y donde caía la piedra empezaron a brotar hombres o mujeres, empezaron a brotar animales. Es una historia, ¿no es cierto? Una leyenda, ¿no? Una leyenda, que ¿no? se cuenta. Pero al final ya apareció la gente y él les convocó a que le escucharan. Y cuando se reunieron, él les habló y les dijo, les habían mandado los dioses a ver que sufrían tanto. Les habían mandado para que busquen una tierra más fecunda, una tierra donde podían vivir en mejor forma. Entonces todos le aceptaron a él y prácticamente se reunieron ahí, y prácticamente ahí ese sería el origen de la etnia esta chanca, porque esa gente empezó a emigrar de las riberas del Chocolococha y cogieron un riachuelo que nacía en el lago, ¿no?, y siguieron el cauce del riachuelo, y ese cauce viene a ser el río Pampas. Y tardaron más o menos 50 años en recorrer toda la gente por la ribera del Pampas buscando un lugar donde quedarse a vivir. Pueblos con los que se encontraban se juntaban amistosamente, se unían y se aumentaban cada vez más inmigrantes y seguían buscando un lugar más. Pero había zonas en que se resistía la gente. Entonces ahí surgió la belicosidad chanca, empezaron a ser luchadores hasta, digamos, abusivamente desalmados, en uno y otro sentido, para sobrevivir. Entonces a las buenas o a las malas se vinieron juntando los poblados en el trayecto de unos 50 años más o menos, hasta que llegaron a esta zona de Andahuaylas, donde encontraron un clima fantástico, había bastante ganado, vicuñas, ¿no?, y una serie de situaciones, una cuestión interesante. Y acá vivían pues otra etnia, ¿no?, y conocido para nosotros. Ellos, al ver la llegada de los chancas, huyeron porque sabían que eran atroces, pero la mayor parte se quedó. Entonces se juntaron con esa etnia
y acá convocaron a todas las etnias que habían conquistado en todo su trayecto, y acá formaron una gran confederación que la llamaron Tribal Chanca. La Confederación Tribal Chanca se formó acá y empezaron a vivir en toda esta zona, en poblados que probablemente eran de todo el Valle del Chumbao y también por la laguna de Pacucha, la zona de Sondor y otros lugares cercanos. Así vivieron una temporada. Todavía los mismos líderes que los habían traído de su origen sobrevivían, 50 años de recorrido, pero aquí ya nació ya un andahuaylino, Anhuayllo. Anhuayllo recién nació. O sea, de acuerdo a esta leyenda, Anjoayo nace aquí en Andahuaylas. Nace aquí en Andahuaylas, porque Usjubilca y Uscuaraca fueron los jefes que los trajeron de la zona de Chavacocha, pero aquí nace Anhuayllo y se prepara para ser líder, para ser jefe. Mueren los grandes jefes que tenían antes, entonces él pasa a ser el jefe de los chancas acá. ¿Ya? Y el jefe de los chancas, pero que ya sabían que más al este había otra nación, los incas, claro, que estaban también Pero permítame hacer un paréntesis en esta parte de la historia donde podemos decir de que Anjoayo, este guerrero chanca, sí, nace en la provincia de Andahuaylas y de ahí nace ya con más fuerza la gran cultura chanca. La cultura, la nación chanca. Lógico, sí. Ajá. Entonces fue así que cuando vivían acá querían extenderse aún más ya a su territorio, pero ellos conocían de que había pues, otra nación que se estaba formando al este, ¿no? En la zona del Cusco, 40 leguas creo más allá, de que alguna vez con Inca Roca habían intentado llegar a esta zona pero fueron rechazados. Entonces era ya una lucha de dos naciones que surgían en el Perú antiguo, que querían abarcar grandes territorios y dominarse unos a los otros. Entonces nosotros en la obra que hemos escrito sobre el Sondo Raimi, porque nosotros hemos hecho esa obra, muy bien. ¿ya? Así es que narramos todas esas cosas. Lo que significa en el Sondo Raimi. Lo que significa el Sondo Raimi. Entonces la gente dice, no, si nosotros estamos pacíficos, viviendo tranquilos acá, los incas están con la tendencia de su expansión por todo lado y han intentado alguna vez venir acá. Entonces acuerda el pueblo ir al Cusco y dominar a los incas. Entonces se prepara, Anhuayllo prepara con todas las etnias que había reunido y prepara un gran ejército. Según algunos historiadores que hemos de unos 40.000 personas, otros hablan hasta de 80.000, de 100.000, pero la verdad que fue el ejército más grande que se conoció en aquel tiempo en la historia de estas regiones, ¿ya? La historia de todo el Perú además, ¿no? Sí, se prepararon convenientemente y se fueron a conquistar el Cusco. Y en el Cusco estaba reinando Viracocha, Viracocha era el Inca. Sobre eso han habido una serie de discrepancias. Yo, por ejemplo, leí a Garcilaso, y Garcilaso dice que el Inca que gobernaba el Cusco era Yaguaruaja, y que el que había llorado sangre algo era por cuestión de los chancas y demás situaciones. Pero la historiadora Rostorowski ha hecho una investigación tremenda. Han reunido como a 15 historiadores y les ha pedido la opinión general quién era el Inca que gobernaba el Cusco aquella vez. Entonces salió Viracocha, que Viracocha era el Inca que gobernaba el Cusco, pero los cusqueños querían expandirse, pero no habían salido todavía del Valle del Cusco. Y eran fuertes, todo, pero no podían salir porque estaban rodeados así de etnias aguerridas, ¿no? Y más que todo, los chancas no podían atreverse a venir por estos lugares, ¿no? Entonces en esa situación los chancas se preparan y van hacia el Cusco. Y en el trayecto van recorriendo, engrosando sus filas, y en la zona de Abancay todos vivían, todavía eran parte de los quechuas, porque antes de los chancas los que vivían acá eran los quechuas. Ya está. Y quechua viene de Quechua, más o menos. O sea, probablemente habían salido de la selva. Es una etnia, ¿no? Es una etnia, ¿no? Los quechuas. Entonces, todo Abancay, Aymara, toda esa zona también pertenecían a los quechuas, ¿no? Entonces, cuando los ejércitos chancas van
hacia el Cusco a conquistarlo, huyen, cruzan el río Pachachaca y huyen hacia el Cusco a buscar protección los quechuas. Pero queda gran sector de los quechuas que se alían con los chancas. No huyeron, se quedaron ahí para aliarse a los chancas. Entonces, ese gran ejército pasó el río Pampas y se va y se encuentra con el Apurímac, atraviesan el Apurímac y mandan sus plenipotenciarios a pedir la rendición de Viracocha. Viracocha estaba preparando a su heredero, ¿no? Y recibe pues a los plenipotenciarios y no se rinde, ¿no? Pero ¿qué hace? Fuga, abandona el Cusco y se va 5 leguas más allá y abandona el Cusco. Entonces los chancas aprovechan de esa situación, llegan y para nosotros que hemos buscado bibliografía de todo lado, ¿no? Los chancas toman el Cusco. Ellos tomaron el Cusco, es para nosotros, ¿no? Pero que los cusqueños no aceptan que los chancas hayan tomado el Cusco y hayan tomado. Pero nosotros hemos estudiado y hemos visto de que los quechuas, los incas, tenían la consigna de no contar a sus... porque la historia se narraban de padres a hijos, a nietos, ¿no? Porque no había escritura, no había nada, ¿no? Pero entonces ellos tenían la costumbre de olvidar todo lo malo. Era una obligación en ellos no contar las cosas malas. Entonces parte de eso es que ellos no aceptan que fueron los chancas los que tomaron el imperio. Claro, Cusco, ellos no aceptan. el imperio inca, ¿no? Ellos dijeron que no aceptaron. Pero nosotros sí decimos, la señora Rostorowski acepta que han entrado los chancas al Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los chancas toman el Cusco y destruyen Sacsayhuamán, el Joricancha, y están ya un tiempo ahí. Mientras tanto, el inca que se fuga lejos del Cusco, estaba ahí preparando a uno de sus hijos para que sea su heredero. Cuando en eso tenía él un hijo, un príncipe, pero era un príncipe rebelde, bravo. Dice que era hasta medio delincuente, mujeriego. Entonces, como castigo, el inca lo había mandado a que paste el ganado, sería las vicuñas, pues, que tenía, y lo tenía marginado ese hijo. Ese era el Yupanqui, el príncipe Yupanqui. Y el príncipe Yupanqui, en su destierro, se entera de que los chancas habían tomado el Cusco. Entonces se enfurece y se va al Cusco a buscar a su padre y a reprocharle por qué había permitido que los chancas tomaran el Cusco. Pero Garcilaso mismo narra y dice, fue a buscar a su padre, pero como su padre estaba 5 leguas más lejos del Cusco, rodea el Cusco, dice, ¿no? Rodea. Y nosotros, y la señora Rostorowski, nosotros decimos, ¿y por qué rodeó el Cusco? Porque está en manos de los chancas. Y llega y encuentra a su padre y le increpa porque había abandonado al Cusco, a sus dioses, a su templo, a las vírgenes del sol, para que entren los bárbaros chancas a aquel lugar, ¿no? Entonces él toma el mando de las huestes incas, ¿no? Incluso el hermano que le preparaba el padre para su heredero, ¿no? Le tiende una celada para querer dominarlo, pero este príncipe Yupanqui le gana al otro y lo mata al hermano. Y recién empieza a reunir a todas las etnias vecinas por todo lado, ¿no? Dado el temor que tenían, el terror que tenían los chancas, todos empiezan a plegarse a él. Entonces forma un tremendo ejército. Nosotros calculamos que para formar un ejército, organizar, y aquella vez a pie, sin telégrafos, sin teléfono, sin nada, sí, puede ser, ¿no? Tal como vivían, ha tenido que tardar siquiera 1 mes, 2 meses o 3 meses para reunir la gente. Y cuando ya reunió una masa grande de gente para rechazar a los chancas, vine al Cusco. Y los chancas, que ya estaban en el Cusco, abandonan la ciudad y salen hacia la Pampa de Anta, ¿no? Entonces entra el príncipe Yupanqui con toda la gente, toma el Cusco y sale a la Pampa de Anta, y ahí se lleva a cabo, pues, el gran combate con los chancas, ¿no? Dice que corrió tanta
Yaguarpampa la llegan a llamar. Corrió mucha sangre que lo llamaron el Yaguarpampa, ¿no? Yaguarpampa, porque derramaron tanta y fue una lucha que duró todo un día y al final nos ganaron los incas. Tomaron presos a nuestro jefe, a Anjuello, mataron a los otros, hasta Huaraca, toma de Huaraca a los otros y tomaron el Cusco. Y tomando el Cusco, el príncipe Yupanqui se proclama inca y toma el nombre de Viracocha. Viracocha. ¿No? Antes no se declaraban. No, incas de todavía. Pachacútec, de Pachacútec. Claro. Pachacútec en quechua quiere decir el que recupera la tierra. Pachacútec. Pacha es tierra, Cútec es de vuelta. Por eso se declara el Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec, que viene a ser, pues, para mí al menos, el mejor Inca de todos los tiempos. Porque si bien nos dominó a los quechuas, recién empieza la expansión del Tahuantinsuyo. Y yo he leído en el monumento que hay a Pachacútec en el Cusco, en el interior hay una especie de museo. Ahí hay un mural donde he leído en que dice, una vez vencido Pachacútec a los chancas, firmar es pues una cuestión subjetiva, ¿no? Dice que hacen una alianza Inca-Chanca, claro. ya con Anjuello. Entonces conjuncionan sus ejércitos, su poderío, y recién salen del Cusco y se expande el Tahuantinsuyo. O sea, yo concluyo de que también nosotros somos creadores del Tahuantinsuyo, junto con ellos. Porque los ejércitos de incas pasaron incluso por acá, por Andahuaylas, hacia Ayacucho, hacia esa zona, ya mezclados chancas con incas, ya poderosos, ¿no? Y cuando llegaron a la zona de Huancayo, los huancabilcas, dice que eran una clase muy valiente, muy guerreros, rebeldes, no pueden tomarlos, 2, 3 arremetidas y no podían tomarlos. Entonces el jefe de todos esos ejércitos que vinieron por acá era el hermano de Pachacútec. Avisa a su hermano al Cusco de que no pueden tomar a los viracoches. Pachacútec le dice, aviéntenle a los chancas, que los chancas arremetan a los viracoches. Entonces le entregan el mando a nuestro jefe, pues, ¿no? A Anjuello, y Anjuello con ese ejército combinado derrota en una sola arremetida, lo vence a los huancabilcas. Entonces, alarmados, avisan a Pachacútec y dicen, los chancas son bravos, son indomables. ¿Cómo los han doblegado en una sola arremetida lo que nosotros hemos podido? Entonces Pachacútec ordena del Cusco el asesinato de Anjuello y de sus generales. Pero una de las Ahí mujeres... será la gran traición. La gran traición. Ahora, una de las mujeres de Pachacútec era hermana de Anjuello. Ella se entera y manda a avisar a su hermano de que le habían ordenado su asesinato. Entonces, Anjuello, que estaba con su ejército también ahí, junto con el resto de los incas por Huancayo, recibe la noticia y dice no, esto es grave, y no se sintió capaz de resistir una arremetida y que lo maten también. Entonces agarra a toda su gente y se mete a la selva, en Huancayo, se mete a la selva. Y los ejércitos antes iban pues con sus mujeres, con sus animales, con sus alimentos, con todo, ¿no? Es que toda la población chanca que iba con él se mete a la selva de Huancayo y desaparece en la selva. ¿Ya? Entonces eso explica el hecho de que ya tiempo después, no sé, sabemos cuánto tiempo después, aparecen en San Martín, en la zona de... surgen allí de la selva, salen allí los quechuas, que digan los chancas, con su idioma, con todas sus costumbres, con todo, y toman posición ahí en la selva y forman su ciudad. Hasta ahora existe esa ciudad, los chancas. Existe. Y hay un monumento a Anjuello, ¿no? Que trae una fotografía, todo. Y nosotros de acá, al Son do Reymi que hemos preparado, hemos invitado varias veces y han venido los chancas de allá. Sí. Han venido varias veces, ¿no? Vinieron a la escenificación del Son do Reymi. Del Son do Reymi. Y para mí ellos son los auténticos chancas,
¿Por qué? Porque se han metido a la selva con todas sus familias y nunca se han mezclado con otras etnias hasta vivir ahí. En cambio, Pachacútec fue tan astuto que acá en la zona de Andoilas nos han metido más de 30 grupos de mitimaes de diferentes lugares. Por eso acá, por ejemplo, de la zona de Puno o del Tiahuanaco, de todo sector han habido etnias que se han metido acá y ha habido un mestizaje tremendo. Mientras que los chancas que se han ido al norte, ¿no?, son puros, ¿no? Es que de esa manera desaparecieron los chancas, pasamos a ser parte de los incas hasta que vino ya la conquista, pues, ¿no? Mucho de la presencia de un cacique, ¿no?, que los vinculaba muy bien a los chancas con los incas, y ya estábamos cerca de la conquista y de ella la historia prácticamente pasa a la llegada de los españoles a esta zona. Cuando llegaron los españoles al Perú, y nos acordaremos pues con tristeza cómo entraron por el norte hasta Cajamarca, y con una jugada pues de gran estratega de Pizarro, ¿no?, atrajeron al Inca a la plaza de armas de Cajamarca y le hicieron una celada y tomaron pues a Atahualpa, ¿no?, de preso, y lo tuvieron preso una buena temporada. Después lo mataron a Atahualpa y después ya querían expandirse porque sabían de que el Perú era una tierra muy rica, que la capital Cusco estaba lejos y que ahí tenían mucho oro en todo sentido. Entonces mandó sus adelantados, Pizarro, para que estudien la zona, y al final emprendió su primer viaje de Cajamarca al Cusco. Y ahí están en los libros de historia todo, que en ese subviaje Pizarro llegó a Andahuaylas el 7 de noviembre de 1533, creo, ¿no? Y durmió acá una noche. Se quedó a pernoctar en Andahuaylas. Pernoctó en Andahuaylas. Y al día siguiente ya siguió su viaje. Pero al pernoctar y en la mañana, como venía con sus sacerdotes, con todo, mandaron celebrar una misa en lo que después fue la plaza de armas, pero que era una pequeña población, porque Quichcapata ha sido la parte urbana más antigua de Andahuaylas, y en los Bajíos, la zona de la plaza era una zona llena de pujiales, pero que tenía pampitas interesantes. Mandó celebrar una misa ahí, ¿no?, y fundó la ciudad de Andahuaylas, y dejó como recuerdo una cruz de las varias cruces que había traído desde España para dejar en las ciudades en que fundaba. Dejó una cruz de palo en Andahuaylas para que pongan en el templo. Entonces ahí va una historia que después ya yo me enteré cuando estuvieron los sacerdotes americanos acá. Había un padre, Víctor Galeone, era un sacerdote muy trabajador, muy interesante. Él fue el que cambió el techo del templo de Andahuaylas, que se derrumbaba cada rato porque la teja, los tijerales se caían por todo lado. Entonces él consiguió de unos hermanos americanos que tenía, que le dieran algo de plata, y con él ha cambiado el techo y él lo tiene ya el armazón metálico, y está sólido y está bien el templo, ¿no? Y este padre era místico. Nosotros le admirábamos, porque a veces se transformaba cuando le mirábamos, ¿no? Y este cura es un cura muy religioso, y ¿no?, lo admirábamos. Era amigo nuestro. Él me llama y me dice, él llamó para contarte, a ti te gustan estas cosas. Anoche me han tocado la puerta de la casa cural y me dice que eran unos turistas españoles que habían venido acá. Y me dijeron que él traía la noticia de que ellos han encontrado en el puerto de Palos, por España, una biblioteca, unas crónicas con la cual Pizarro fundó Andahuaylas. Y que al fundar Andahuaylas dejó una cruz de palo que habían traído. De las 7 cruces o 8 cruces que había traído, una de ellas dejó acá. Así que quisiéramos saber si ustedes, los sacerdotes, saben de la existencia de esa cruz. Entonces el padre me dijo, nosotros no sabíamos nada. Le dije que no sé nada.
Yo dije, ¿podemos revisarlo al templo? Ya les abrí el templo y hemos revisado todo el templo. Se veía por ahí esa cruz de palo. Y ya casi para cerrar, de casualidad vimos que en la puerta que da hacia Joñapuquio, hacia el sur, ¿no? Encima de la puerta hay una hornacina, ¿no? Y ahí había un palo negro, medio recostado, pero parecía una cruz, ¿no? Entonces lo estudiamos, lo vimos, y las dimensiones, las características que nos daban los turistas coincidían con eso. Era una cruz deteriorada ya, vieja, antigua, que estaba ahí, entonces lo miramos con respeto. Ellos le fotografiaron, le filmaron y se fueron. Y al día siguiente me avisó a mí. Así es que hemos ido, hemos visto, ¿no? Yo también, yo tengo las fotografías, he sacado fotografías, he filmado de la cruz, todo de la noticia. Por eso decimos que también Andahuaylas puede haber sido Fundación Española. Fundación Española, ¿no? Francisco Pizarro. Y eso del paso de Pizarro de aquel 7 de noviembre de 1535 está en libros de historia. 7 de noviembre de 1535. 35, sí. Hay un libro de 4 tomos. El 7 de noviembre tendríamos que celebrar nuestro aniversario. Ese sería la fundación, ¿no? como ciudad española, Claro. porque ya existía antes todo un pueblo. Entonces, esa sería más o menos la idea que tenemos de la Fundación de Andahuaylas. Ahora ya he visto ya en algunos libros que han escrito también que aceptan que fue fundado por Pizarro y que dejó una cruz. Ahora, yo era parlamentario un poco después, hice amistad con el diputado de Tumbes y yo le pregunté, ¿es verdad que ustedes tienen una cruz de palo que trajo Pizarro? Ah, claro, me dijo. Nosotros tenemos en una urna de vidrio guardada la cruz de Pizarro que trajo para evangelizar al pueblo del Tumbes. O sea, en algo coincide con lo nuestro, ¿no? Y yo soy del que realmente creo que puede ser cierto que Pizarro pues fundó también Andahuaylas, de paso por acá. Así que esa es la presencia de los españoles. Después quedó acá, al poco tiempo, un soldado que le había acompañado a Pizarro, ¿no? Maldonado se llamaba el soldado, ¿ya? Ese, al pasar por acá, vio que era una tierra fértil, habitantes trabajadores, le pide a Pizarro que le cedan esta tierra, como su corregimiento, no sé qué nombre tenía, ¿ya? Entonces Pizarro le acepta y hace la gestión hasta España. Entonces de España llega ya después la orden de que se le entregue a Maldonado, a ese tal Maldonado, Andahuaylas. Entonces nosotros llegó a ser propietario de todo Andahuaylas. Maldonado el Rico lo llamaban, era un soldado de Pizarro, ¿no? Y este Maldonado vivió poco tiempo acá. Llegó a ser alcalde del Cusco, vivía en el Cusco, vivía en Lima, era un personaje importante. Hasta que ya cuando estuvo grave en el Cusco, iba a morir, él deja la decisión a sus parientes, a los que le cuidaban, les dijo, si yo muero, me llevan a Andahuaylas. Porque Andahuaylas era de él, todo eso era de él, ¿no? Y dice, si la gente acepta, me entierran en la iglesia de Andahuaylas. Quería enterrarse en el templo. En el templo, ¿no? Si no, me llevan a cualquier sitio. Entonces, cuando se puso grave y a Maldonado en Lima, ¿no? Lo trajeron acá. Y por Ica, ¿cuánto tiempo tardarían? Pues venía en Huanto, ¿no? En la situación de murió en el camino. Y cuando llegaron al valle, dice que mandaron avisar pues, de que el dueño venía acá y quería enterrarse en el templo de Andahuaylas. La gente se levantó, no aceptó. Entonces, siguiendo las indicaciones que había dado Maldonado, no lo enterraron acá, sino le llevaron a Lima y le han enterrado en la catedral, creo, del Cusco. Del Cusco. Se lo llevaron a Cusco. Del Cusco. Por eso no está la tumba de nuestro del primer dueño de Andahuaylas, ¿no? Que fue Maldonado el Rico. Después ya la historia de las tierras, la creación de las haciendas, es un poco oscuro, ¿no? No hay nada escrito, ¿no? Pero todo fue disperso.
y nosotros ya volvemos a la historia en épocas posteriores, ¿ya, no? Ya las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. ¿Cómo resumimos la nueva generación para cerrar con broche de oro este reportaje? ¿Cómo era Andahuaylas que usted conoció en vida, ya después de nacido, sus mejores años de vida, de niño, de joven? Bueno, hemos pasado la vida pues junto con los campesinos, jugábamos por todo el campo, amábamos mucho a nuestra tierra. Andahuaylas era un grupo de familias que se juntaban mucho, eran generalmente parientes o amigos, ¿no? Inclusive cualquier cumpleaños la festejaban todos, las festividades de todos. Algún momento el templo fue construido y fue inaugurado en 1600. En 1600. Casi simultáneamente que la catedral de Cocharcas. Casi simultáneamente con Cocharcas, ¿no? Ahora último se han hecho estudios sobre la historia del templo. Hay un sacerdote que está escribiendo un libro, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo leí de que tiene más de 400 años el templo. Más de 400 años el templo de Andahuaylas. El templo de Andahuaylas, ¿no? Y que recién cuando estaba funcionando un tiempo, dice que hubo un terremoto en Andahuaylas. Nosotros no sabíamos nada. Pero el padre ha encontrado en el convento de Ayacucho toda esa literatura, y con el terremoto se cayó una de las torres, ¿no? Y era la torre en espadaña. Las torres en espadaña es en un muro simplemente. Nosotros en Andahuaylas tenemos San Jerónimo, una torre en espadaña. Es el único de toda esta zona. En Abancay hay un distrito que también tiene una iglesia con torre en espadaña. Son las dos únicas torres en espadaña de todo Apurímac, ¿ya? Entonces dice que el templo de Andahuaylas también tenía torre en espadaña, que es una pared con su ventana y la cruz, la campana. Entonces, cuando reconstruyeron ya después del terremoto, hicieron la torre cuadrada que ahora tenemos, ¿no? Ese dato tenemos últimamente. El sacerdote está publicando un libro muy importante. ¿Cómo se llama el sacerdote que está trabajando este proyecto? ¿Usted se acuerda? Bueno, es muy amigo mío, pero estoy fallándole en los nombres. Sí. Bueno, de esa manera hemos ido nosotros progresando. Pertenecíamos nosotros a la Intendencia del Cusco, ¿no? Y mientras que no, a la Intendencia de Ayacucho. Primero a los... el límite, la diferencia de la Intendencia del Cusco con Ayacucho era el río Pachachaca. Los Pocras, ¿no? Sí, son los Pocras, ¿no? Ayacucho. Ayacucho, claro, con los Pocras. Entonces del río Pachachaca al otro lado era Cusco, y del Pachaca a este lado era Ayacucho, ¿no? Entonces de esa manera hay una... ¿Qué es lo que más recuerda a usted de Andahuaylas? ¿Cuáles son los mejores momentos que podría recordar de esta tierra maravillosa como es Andahuaylas? Bueno, yo discrepo mucho con la corriente que existe acá, pero uno tiene que seguir la corriente a veces. Hablamos de que estamos en un atraso tremendo, de que no hay progreso, que se han olvidado que es una zona marginal, que somos pobres, ¿no? Entonces yo a veces converso con algunos amigos y les digo, oye, ¿te acuerdas de cuando éramos niños? ¿Y te acuerdas de lo que es ahora? Cuando éramos niños, la población mayoritaria era campesina. Cualquier reunión acá, veías una masa de campesinos. Hombres con poncho, mujeres con sus polleras, ¿no? Y la gente que vivía en la población era una élite que vivíamos acá, juntos, unidos, todo, pero la mayoría era campesina y era analfabeta, ¿no? Si recién el primer colegio se fundó hace 70 y tantos años, 75 años, ¿no? 75 años, sí. Es que la masa era analfabeta, ganaban mal, había descontento. No había progreso, ¿no? Andahuaylas era una bella campiña, pero no tenía, cuando yo era niño no había sistema de agua potable, por ejemplo. Había pilas en las esquinas, ¿no? Y el primer colegio, hace 75 años, la gente era analfabeta. Había una desigualdad tremenda.
no, los salarios del campesinado era 40 centavos, 50 centavos, un carnero costaba un sol, ¿no? Era una pobreza tremenda. Lo que ha cambiado pues profundamente ahora. Ahora, yo cuando iba a Lima, si me encontraba con alguna persona que había venido a Andoiles y me decía, Andoiles es puro indio. Uno entra a la población, cualquier reunión humana que es campesinos, todos. Y era cierto, casi analfabetos. Pocas escuelas, con decir que nuestros abuelos eran analfabetos. Nuestros padres cuando más tenían primaria, ¿no? Y la cuestión universitaria empieza ya con nosotros, ¿no? Era un atraso tremendo, pero de eso pues Andoilas ha cambiado brutalmente en todo, ¿no? Ahora el campesino, ya no hay analfabetos. En campesinos menores, digamos, de 45 años para abajo, ya no hay analfabetos. Si hay analfabetos son algunos viejitos, que ya no, pues es irrecuperable ya. Por más de que le enseñes, no aprenden ya a leer, es un problema. Ya, entonces hay un aviso tremendo. Ahora la pobreza prácticamente ha desaparecido. Ahora vas al campo, ya no encuentras una casa con techo de paja. Todas ya tienen su techo de calamine que está invadiendo ahora por todos lados. Ya, antes cocinaban en los huecos en el suelo, en ollas de barro, ya no. Ya no hay. Ya no. En pellejo dormían todos, ya no, ahora duermen en el colchón. Ahora hay escuelas en los poblados más apartados, más lejanos, hay escuelas. Yo, por ejemplo, leo bastante, veo que todo el mundo critica la situación del maestro, ¿no? Y el maestro pasa por una situación económica pobre, pero también critican de que el maestro ya no tiene la altura, el nivel que tenían nuestros viejos maestros, que eran unos señores, unos caballeros que iban a la corbata a dictarnos clases, pero ahora no. A veces no distingues al maestro del alumno, ¿no? Pero yo me pongo a analizar y digo, el campesino que veo ahora ya no es el campesino de antes. ¿Y a quién se debe en gran parte? Al maestro. Porque va un maestro, aunque sea malo, a un distrito, lo primero que dice a su alumno, a ver, alumnos, tienes que venir peinado, córtate el pelo, no puedes andar descalzo, aunque sea una hojatita, ¿no? Les ha ido cambiando profundamente. Está mal que tu padre chupe, que tu padre tire coca, ahora ya no chupa tanto como antes el campesino. Ya no chaccha coca, la mayoría ya no chaccha coca. Solamente el que tiene un trabajo forzado, un poquito de coca, pero ya no. Entonces ir a una comunidad es diferente. Ahora si vemos, estamos entrando a una etapa preelectoral, he estado leyendo la lista de candidatos, la mayor parte es del campo. Ya el campo nos ha dominado a la ciudad, ellos ya ponen las autoridades que a ellos les parezca, ¿no? O sea que hay un cambio tremendo. Y ahora, para ser tan pequeño y de hace poco tiempo, tenemos 4 universidades acá, ¿no? Y ahora tienen locales en las rinconadas de Joyahuacho, hermosos locales, ¿no? Y están avanzando más o menos bien. Institutos hay un montón que ni siquiera conocemos la existencia de ellos. Y lo vemos en los desfiles nada más. En los desfiles sí, interminable, interminable, ¿no? Entonces está cambiando profundamente, ¿no? En todo sentido. Económicamente ya la pobreza no es como antes, pues, ha cambiado tremendamente. Estamos progresando, vamos bien, pero queremos algo más, pues. Algo más, y en eso estamos soñando nosotros, al menos los andovelinos que vivimos acá, lo seguimos amando, queriendo y no nos desprendemos del suelo andovellino. Muy bien, hemos conversado en esta maravillosa entrevista con el doctor Rómulo Tello Valdivia, a quien le agradecemos infinitamente y esperemos que nos pueda atender también en su biblioteca para poder compartir hermoso material de la historia de Andahuaylas. Doctor, nuevamente nuestro agradecimiento, esperemos seguir conversando, visitándolo, tener la oportunidad de seguir escarbando más de nuestra costumbre, nuestra cultura viva a nivel de Andahuaylas. Muchísimas gracias. No tiene por qué, con mucho agrado.
siempre he buscado yo la oportunidad de dirigirme al pueblo, de encontrar situaciones para aprender también mucho más. Yo tengo una biblioteca importante, tengo 350 libros de andahuaylinos, ¿no? De andahuaylinos. En ninguna otra biblioteca encuentras más de 10 libros de andahuaylinos. Y por eso yo en la reunión que hubo ayer en el Consejo de Dios decía, a mí me preocupa qué voy a hacer con mi porque ahora con el internet ya los libros se han pasado también a otro nivel, hay que digitalizar. Así es que muchas gracias por la oportunidad que me han dado de hablar algo, aunque el frío, la edad ya me han afectado algo. Eso, jugaron su papel el frío andahuaylino. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos vemos con todo el reportaje y la historia de Andahuaylas.